La idea de leer el texto de este capítulo, este fragmento de capítulo del texto de Eduardo Subirats, que se llama justamente Dialéctica de la Vanguardia, que se publica en el libro El final de las vanguardias. Subirats es un autor español, barcelonés, exiliado durante el franquismo. Tiene toda una dialoga y recupera lo que es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Toda esta teoría crítica ligada a este marxismo heterodoxo europeo. El texto del final de las vanguardias, que yo les seleccioné, que es el libro en el que analiza esta concepción de las vanguardias y si las vanguardias tuvieron o no un momento en el que se agotaron, que tuvieron un final, y me parecía muy importante que ustedes pudieran, y esto ya preanunciando un tema que vamos a ver a nuestro regreso, que es esta idea de la modernidad, ¿no? Es un discurso moderno. Las vanguardias son un discurso moderno, son un relato moderno en esta visión de relato único, ¿no? Que establecen, ¿no? Entonces, por ello habla de, y es interesante que jueguen, esto que habíamos dicho, con ese paratexto, ¿no? Es decir, ¿por qué el título? ¿No? Es el primer pregunta que se harían al momento de leer el texto, ¿no? ¿Cuál es la dialéctica de la vanguardia? ¿No? ¿Qué entra en este juego dialéctico? Concepto dialéctico, lógica dialéctica, que ya la habíamos visto con Hegel, ¿no? Entonces, por un lado habla de la vanguardia y por el otro lado habla de qué características tiene este concepto. No se va a referir a un movimiento de vanguardia, que eso lo ven en las historias del teatro o en la historia de la música, sino que se refiere a este concepto como categoría con el que pudimos entroncar los distintos movimientos artísticos que se desarrollaron a principios del siglo XX. Y allí aparece esta relación dialéctica, esta relación entre, por un lado, lo moderno, pues ligado a lo actual, ligado a lo nuevo, y esta característica de estos movimientos modernos, ¿no? Pero por ahí también la contradicción, ¿no? También la puesta en discusión de sí mismo, ¿no? Y por eso me parecía importante que recuperaran. Hablamos de momentos, que es lo que plantea el autor y que lo tienen que observar. Momentos son momentos, tiempos, ¿no? Que él busca organizar cómo se da, no conceptos. No es lo mismo un momento que un concepto. En eso les pido por favor que presten atención en la lectura cuando la realizan. Entonces, ahí aparece esta idea del porqué de la dialéctica, que obviamente no se las voy a contar aquí, sino que ustedes la van a tener que plantear. ¿Cuáles serían estos dos momentos que a él los llevan que él los plantea como tales y los llevan a ver cómo para pensar en esta dialéctica de la vanguardia, ¿no? Es decir, de esta tesis y de esta antítesis. ¿Cuáles serían esos dos momentos a partir de los cuales surge esta síntesis que es la vanguardia? El otro eje que me parecía interesante recuperar, y decíamos vinculado a estos movimientos de vanguardia en general, habíamos dicho que lo vamos a pensar con esta necesidad de cuestionar y de recuperar y de ir más allá de pensar que la vanguardia es un estilo, ¿no? Es decir, no son meros estilos artísticos como lo podría haber sido el barroco o el renacimiento, ¿no? Los movimientos de vanguardia rompen incluso con el concepto de estilo, ¿no? Entonces a uno le da lo apena mucho, por no decir otra cosa, cuando limitan los movimientos de vanguardia a un mero estilismo, a una mera observación formal, cuando en realidad
participan, ¿no? Son movimientos que participan de este concepto de vanguardia, que es una puerta, una bisagra para pensar el arte, y en especial en este quiebre y en esta búsqueda de desinstitucionalización del arte, ¿no? Ligada a esta estética moderna de la autonomía del arte. Entonces, importante, descubran momentos que propone y cómo organiza el texto Subirats, que él lo organiza en función de estos dos momentos. Por eso la propuesta de que puedan leer el texto ubicando esos dos momentos, ¿no? ¿Cuál sería el primer momento? ¿Cuál sería el segundo momento? ¿Y qué características tendría cada uno de esos momentos, ¿no? En función de esos dos momentos, él organiza y observa cómo se produce esa síntesis. Luego que analiza los distintos movimientos de vanguardia, cuando digo que analiza los movimientos de vanguardia, no estoy diciendo que hace un recorrido o una descripción histórica o de las características, porque eso no se trata la teoría del arte, sino que analiza estos momentos que él propone y cómo se observan en este nivel teórico, ¿no? Él hace una propuesta, ¿no? Es decir, siempre, por eso son filósofos, porque construyen conceptos, construyen categorías, ¿no? Y en esta categoría de vanguardia, él propone cómo superar estos dos momentos y cómo pensar en es decir, ¿qué nos darían las vanguardias al arte contemporáneo? Y esta idea de él propone una estética cartesiana. Y ello lo dedica a las últimas páginas, cartesiana de René Descartes, ¿no? De ese discurso de método, de la importancia de la duda metódica, con la que René Descartes había iniciado su camino para poner en duda todo aquello de lo que se pensaba que era cierto y no... entonces plantea que para salir de ese conocimiento que no tenía fundamentos racionales, él propone que la duda sea el camino, ¿no? Entonces, esta estética cartesiana busca recuperar ese modelo, ese modo, ¿no? De analizar, ¿no? las vanguardias, ¿no? Es decir, analizar el arte moderno y en función de analizar, de poner en duda el arte moderno, observar una nueva propuesta que es la de la estética cartesiana, ¿no? Que entra a observar, que reafirma y que retoma estos aspectos fundamentales de la teoría de Descartes para justamente observar este rechazo de la fantasía, este rechazo de la imaginación, esta negación de la memoria histórica, de la tradición. Yo ahí les compartí un fragmento del manifiesto del futurismo, en donde justamente rechazan ese pasado, ¿no? De última, vamos a esas instituciones en donde muestran ese arte muerto, que son los museos como grandes, dicen ellos, como cementerios, ¿no? Dicen los futuristas. Entonces, hay una negación de ese pasado, todo lo mejor es lo nuevo, es lo que va a venir, es esto que nosotros estamos proponiendo. Y también negación de la tradición, ¿no? Cuestionarla, pero no solo cuestionarla estilísticamente, sino que cuestionar el peso de la institución, decíamos, ¿no? Por el otro lado, la negación de la memoria biográfica, la memoria individual, el rechazo de esa tendencia a una naturaleza interior, ¿no? Esa otra mirada de que se exprese, de la mera expresión interior,
que es lo que él entra a observar para pensar en esa búsqueda de un rechazo de la mímesis, de la imitación, ¿no? Y pensar y proponer para su contemporaneidad un racionalismo estético, pensar el arte como una realidad analítica, sintética, abstracta, no imaginativa, no sensible, ¿no? Esa va a ser su propuesta, observando, ¿no?, el arte de los 80 y de los 90, en especial de los 80, ¿no? 70, 80, ¿no? Piensen en un arte conceptual, piensen en un arte en donde se busca desarmar esta figura del gesto artístico para un arte mucho más maquínico, ¿no? de la máquina, perdón. Como una propuesta de análisis. Algo que van a tener los movimientos desde los 50, desde mediados del siglo XX y desde este clima que después lo vamos a ver con la posmodernidad, es que empiezan a ya no darse estos discursos tan modernos como las vanguardias, donde uno tenía que superar al otro, sino en donde aparecen distintas maneras de comprender el arte. Y todas estas maneras de comprender el arte van a convivir, ¿no? Es decir, ya no es uno que sucede al otro, sino que hay una convivencia. Eso también es algo que tenemos que marcar en el arte contemporáneo. Pero para llegar a eso, tuvimos que poner en discusión y en tensión toda la institución de arte. ¿Quién dice que algo es arte? ¿No? Bueno, el peso de lo institucional, el peso de los lugares de legitimación, el peso de las instituciones, las academias, los lugares de formación, en donde se construye y se consolida qué es el arte, se consolidan los discursos, ¿no? Como el hacer historia de la música, historia del teatro, es una manera de consolidar qué es lo que entra en ese lugar de arte. Las críticas, la crítica del teatro, de la música, las críticas específicas, el discurso de la crítica, que son discursos legitimadores. Entonces, todo ello se trastoca, se tensiona y se quiebra con los movimientos de las vanguardias. Y es a eso a lo que queremos apuntar como concepto. Si yo les digo vanguardia, es el mismo concepto más allá de las especificidades de cada movimiento. Y por el otro lado, por eso me interesaba mucho esta primer parte del texto, en donde él analiza y de alguna manera caracteriza este concepto de vanguardia. Y lo analiza a partir de un modo de escritura, de una propuesta de escritura y de una tesis que él va a proponer, de una hipótesis que él propone en su capítulo, que la tienen que ver cuando inician el texto, que es cuando define el tema y cuando define cuál es la hipótesis de su texto, ¿no? Que es esta dialéctica para plantear él su propia teoría estética, en donde va a decir que el arte contemporáneo es el arte de esta. Él dice, bueno, tenemos que hablar, para hablar de la estética de los 80 y de los 90, de una estética racionalista. ¿Es la única teoría? No, hay un montón, diríamos, ¿no? Pero lo que nos interesa, más allá de su propuesta teórica, es el análisis del concepto de las vanguardias. El concepto es vanguardia, ¿no? Y lo que yo les pido son los momentos, no distintos conceptos. Ahí como ponía Camila. Cuidado, Camila, que estoy preguntando momentos, no conceptos. Teórico citado permanentemente y que no se los voy a dar para leer, no se asusten porque no nos dan los tiempos, sino tendríamos que hacer solamente un curso dedicado a lo que son las vanguardias, o la estética de vanguardia, prefiero llamarla así, es Peter Bürger. Ahí les dejo la tapa del texto que presenta.
Peter Bürger analiza lo que sería en su teoría de la vanguardia, esta concepción que recupera de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, vamos a leer a un autor de la Escuela de Frankfurt, que es vamos a leer por un lado el primer análisis que hace la Escuela de Frankfurt sobre las industrias culturales, Adorno y Horkheimer, y por el otro lado vamos a leer a alguien que estuvo vinculado a la Escuela de Frankfurt, que es Walter Benjamin. Eso al regreso, ya pensando en estas nuevas tecnologías que decíamos, no podemos pensar el arte contemporáneo sin pensar en el impacto que generan las nuevas tecnologías en el arte contemporáneo. Es más, no podemos pensar la educación. Durante la pandemia nos lo demostró, y posterior a la pandemia, sin pensar en las redes sociales, sin pensar en la grabación, sin pensar, es decir, ¿qué pasó el año pasado? Muchos tuvieron para poder rendir, para poder presentar algo, tuvieron que grabar sus producciones. Entonces apareció otros nuevos saberes con los que nos tenemos que enfrentar, con los que tenemos que dialogar más que enfrentarnos, si pensamos post pandemia, cómo repensar la educación artística, ¿no? Bueno, eso es un artículo en el que trabajé, Malabaristas, que se publicó ahora en la última revista de El Hormiguero, si quieren se los comparto. Pero en función de ello, y volviendo a las vanguardias, antes de llegar a ello, volviendo a las vanguardias, a principios del siglo XX que decíamos, estos movimientos, hay que pensar, tomar en cuenta, decíamos, la autonomía del arte moderno, la relación de este arte con la praxis social, ¿no? Cómo los artistas abandonan esta ilusión de representación, abandonan este lugar de copia de representación y empieza a desarrollarse esta propia sintaxis, este propio manera de hacer las cosas, ya no al servicio de, pero cuando digo al servicio de, no solo al servicio de el comitente que llevaba a su palacio al músico para que le compusiera partituras, el rey para una fiesta, entonces el músico hacía esas composiciones para esa fiesta, ¿no? O el bufón de la corte, ¿no? Es decir, no solamente a ese nivel, que ya lo habíamos visto que se empieza a plantear que se consolida ya en el 19 como una actividad autónoma, ¿no? Porque aparte también se vincula con este surgimiento del mercado artístico, ¿no? Es decir, hay una burguesía increciendo que va a ir al teatro, que va a ir a una sala de conciertos, también vinculado a ello. No solamente por eso, sino también esta idea de autonomía en esto que habíamos empezado a ver, y por eso dijimos que los románticos eran una proto-vanguardia, habíamos empezado a ver que la obra no tenía nada por fuera de la obra que marcara cómo se debía hacer la obra. Eso también hablamos de autonomía, ¿no? Entonces, esa idea de autonomía del arte nos lleva a plantear esta categoría y eclosiona en estas obras de vanguardia, ¿no? Este proceso de los primeros 30 años, podríamos decir, ¿no? Y también junto a ello, otra categoría que analizamos el año pasado al cansancio, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, que fue el criterio de valoración de la obra de arte, como es la belleza, ¿no? Es decir, si hubo algo que lo veníamos vinculando al arte con la belleza, las bellas artes, este surgimiento que se da desde el Renacimiento hasta el XVIII del arte vinculado a lo bello. Decíamos que en la Antigüedad y en la Edad Media no, pero sí en estos primeros años del discurso artístico, en donde hay una narrativa y hay una catalogación, una valoración de la obra a partir de si es bella o no es bella. Bueno,
Esta categoría va perdiendo ese lugar de único, que lo veíamos en los románticos, lo bello y lo sublime, lo grotesco, empiezan a aparecer otras categorías que se van consolidando hasta dejar de considerarse esta búsqueda de una única categoría. Y eso lo vamos a ver en todo el siglo XX, en donde ya nadie va a escuchar o a ver una obra teatral o a escuchar un concierto de contemporáneo y lo juzga como bello. Esta puesta en discusión de la estética, ¿no? Del discurso estético, que era el discurso que legitimaba la obra de arte, ¿no? El discurso que construye, que le da un lugar a la obra de arte, ¿no? Por eso, incluso mismo en el capítulo 1 de la teoría de la vanguardia de Bürger, dice, inicia con una frase de Adorno que dice: la historia es inherente a la teoría estética, sus categorías son históricas en su raíz, ¿no? Entonces, la vanguardia es una categoría histórica que nos permite comprender el arte contemporáneo, el arte, en especial el arte moderno, pero en especial esta bisagra para que luego, ¿no?, puedan surgir todos estos movimientos de arte moderno. Yo lo que les compartí también, y las voy a invitar a leer, son manifiestos. Les voy a dejar para quienes son de música y para quienes son de teatro, dos manifiestos distintos en donde aparece esta lógica propia, esta estructura propia de los manifiestos, ¿no? Este género literario que son los manifiestos, como el manifiesto que viene de la política, como el manifiesto del Partido Comunista, esta idea de escribir un texto, ¿no? Los mismos artistas que pertenecen a que están fundando un movimiento, escriben un texto en cuyo texto van a definir lo que es el arte, en cuyo texto van a definir cómo uno tendría que hacer una obra de arte para pertenecer a ese grupo. Entonces tenemos el manifiesto Dada, distintos manifiestos Dada, manifiesto futurista que le compartía, manifiesto, decíamos, Stig, entonces manifiesto para un teatro nuevo, por ejemplo, ¿no? Es decir, igual lo vamos a recuperar cuando volvamos, porque nos quedarían como una clase más que se la vamos a dedicar a las vanguardias, ¿no? Pero hoy me gustaría que nos vayamos de vacaciones con el concepto claro de lo que son las vanguardias a partir de este texto de Subirats. Los dos textos, por si les interesa ir ampliando, que vamos a trabajar en, va a ser un texto de un manifiesto para observar esta estructura propia de los manifiestos y luego un texto sobre qué pasó con estas vanguardias acá en Argentina, ¿no? ¿Cómo llega este concepto, cómo se analiza en Argentina y qué pasa cuando teníamos una necesidad de construir un campo artístico, de institucionalizar el campo? Bueno, aparece un movimiento que lo pone en tensión y en discusión. Pero eso cuando volvamos del receso.